2, 1. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso Científico, Pedagogía 3000 y Neurociencia. Y hoy con un invitado muy especial. La verdad que este congreso, muchas gracias a todos los participantes porque cada tema es apasionante. Así que voy a agradecer también a Silvia del Instituto de Pedagogía 3000, 4000, 5000 y a ver de qué se trata esta entrevista tan especial. Atentos, atentos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer de que estén acompañándonos en este congreso científico. Y bueno, hoy, como dice Noemí, con un tema maravilloso y realmente apasionante y del que no se habla mucho, por eso estamos tan felices y tan emocionadas por contar con la presencia del doctor. El tema de hoy es altas capacidades intelectuales, características principales y su detección en la infancia. Nos acompaña el licenciado en psicología Guido Horacio Paiva Barón, el cual tiene un currículum impresionante. Él está especializado en neuropsicología infantil, tiene un máster en neurociencias y biología del comportamiento que lo realizó en España, tiene un máster en neuropsicología en altas capacidades intelectuales. También cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud en Argentina, es neuropsicólogo clínico e investigador y además es docente universitario en carreras de grado y posgrado en la Universidad Católica del Uruguay. Es un gusto y un honor compartir este espacio con nosotras y bueno, y le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar hoy aquí en el Congreso Científico. Bueno, el agradecido, Silvia y Noemí, soy yo realmente por darme la oportunidad de hablar de este tema que entiendo que los profesionales de la educación y la salud tenemos que tener arriba de la mesa siempre. Les doy los buenos días, buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Espero que este rato que podamos hablar sea de provecho para todos. Y por lo menos dejar encendida una chispa de interés para seguir profundizando en el tema, porque obviamente el tema de las altas capacidades intelectuales no lo vamos a agotar en unos minutos, en unos 30 minutos, sino que mi intención es que ustedes, los que no lo conocen, empiecen a conocerlo como una realidad cotidiana que tenemos en nuestras aulas y en nuestros consultorios. Y a partir de ahí, a partir de ahora, puedan cobrar interés en profundizar el estudio de este tema que lleva mucho tiempo y mucha seriedad. Sé que también hay gente que ya está formada, que tiene al menos una introducción, así que bueno, quizás para algunos sea un repaso de algunas cosas, pero para otros sea el comienzo de un camino, como tuve que comenzarlo yo en un momento determinado. Y quizás voy a comenzar por ahí, por mi comienzo, por mi inicio. Sí, por favor, ¿cómo empezó todo eso? Bien, bueno, antes de que comenzáramos a compartir esta charla con todo el auditorio, estábamos conversando con Noemí y con Silvia acerca de otro tema que me interesa mucho, que es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Ese es un tema al cual me dedico hace más de 30 años y no son temas separados para mí, todo lo contrario, son temas que están juntos. ¿Por qué? Porque por ahí entré al tema de altas capacidades intelectuales. Algunos se preguntarán qué tendrá que ver una cosa con la otra. Bueno, yo les voy a explicar. Les voy a decir que venían a mi consulta muchas familias con el diagnóstico ya cerrado de que el niño o la niña tenían un trastorno por déficit atencional con hiperactividad y había que inclusive comenzar con ellos un tratamiento farmacológico. Y los padres, dudando, buscando una segunda o ya a esta altura una tercera opinión, acudían a mi consultorio sabiendo que yo me especializo en trastorno por déficit atencional. Y lo que me encontraba en muchos casos es que el niño que tenía un comportamiento hiperkinético, inatento e impulsivo, no tenía un trastorno por déficit atencional. No había una deficiencia atencional. Lo que había era una deficiencia pedagógica. Porque el niño o la niña lo que tenían era una capacidad intelectual superlativa, muy por encima de la media. Y cuando digo muy por encima de la media me estoy refiriendo a esas niñas y niños que están
en el 2-3% superior de la población en cuanto a nivel intelectual, bueno, estaban acudiendo a escuelas y colegios donde la educación era acorde al promedio, porque para la media está formado el sistema educativo, y es correcto que sea así, pero resulta que en mi país, y pienso que en el resto de Iberoamérica sucede algo similar, hay políticas de inclusión, pero la inclusión a veces está más en las políticas que en la realidad del aula. Y los niños y niñas con condiciones diferentes a la media no siempre tienen la correcta, adecuada y verdadera inclusión, incorporación, integración al resto de los niños. Por lo tanto, el sistema educativo está pensado para ese 70%, que es la media poblacional. Pero resulta que hay, sí, en los chicos que tienen deficiencias de algún orden, por ejemplo, discapacidades intelectuales, que hay hasta escuelas en mi país que están dedicadas a la atención directa a esos chicos. Pero resulta que para los más capaces no había nada. Es más, casi que no hay nada. Al día de hoy, que estamos al principio de noviembre del 2020, estamos entrando al tema en nuestro país. Entrando al tema de las altas capacidades intelectuales a partir de una investigación que realizamos durante todo el 2018 y 2019, donde realizamos un screening para detectar en escolares uruguayos, en particular de Montevideo y área metropolitana, que es cerca del 60% de la población de todo el país, encontrar allí cuál es el porcentaje de superdotación intelectual. Elegimos esa edad con una muestra significativa de cerca de 1000 individuos, donde la mitad eran niñas y la otra mitad varones, y encontramos que al final de la investigación, que ya les digo llevó 1 año y medio, un poco más todavía, contemplando la planificación de la misma, quizás 2 años, encontramos que las cifras en Uruguay, en escolares, es la misma cifra de superdotados que pueden encontrar en Bolivia, en México, en Paraguay, en la China o en Alemania. Cerca del 3%. 3%. Con una distribución equitativa, varón, niña, 50% y 50%. En nuestra investigación, un 50 y poco diríamos, a favor de las niñas. Un poco más, pero no hay una diferencia muy grande. Donde sí encontramos una diferencia muy grande en la superdotación intelectual fue cuando comparamos qué pasaba con los colegios privados y qué pasaba con las escuelas públicas. Ahí encontramos otra diferencia significativa. Ahí sí que la encontramos, y la diferencia es prácticamente de 3-1. Quiero decir, tengo 3 veces más posibilidades de encontrar un superdotado en un colegio privado que en una escuela pública. Dicho en titular. Y esto, quiero que quede muy claro, no es una crítica a la educación pública. Porque esta superdotación intelectual de la que estamos hablando no se construye 100% desde la escuela, ni desde el colegio. Esto no viene del aula, esto viene de la cuna. Esto viene de la cuna. Y es muy importante el contexto sociocultural y económico donde estos niños se han criado, se han desarrollado, de qué familia vienen, qué importancia, qué relevancia le dan a la educación, qué relevancia le dan a la educación, inclusive familias de escasos recursos, qué relevancia le dan a la educación como medio de mejoría en la escala social y cultural. Eso lo estamos perdiendo. No estamos respetando, por lo menos en los porcentajes que sucedía antes, a que la escuela sea, la escuela y el liceo o la educación secundaria que sea, tenga relevancia, tenga un impacto auténtico en mi calidad de vida futura como ciudadano, como individuo. No se le está dando el valor que se le tiene que dar. Entonces la educación formal está perdiendo peso con respecto a lo que sucedía unas décadas atrás. Y eso sucede fundamentalmente en las clases más deprivadas desde el punto de vista socioeconómico y cultural. ¿A qué importa el código genético? Claro que sí. La inteligencia tiene una construcción desde la constitución genética.
En general, niños superdotados vienen de padres al menos muy inteligentes. Pero más importante que el código genético es el código postal. O sea, ¿en qué barrio te tocó nacer? ¿En qué barrio la suerte de la vida te colocó para empezar la vida? Entonces, esas cosas fueron las que estuvimos viendo en esta investigación, que se las voy a compartir. A los que les interese también puede ser un segundo escalón para entrar en el tema, porque es una investigación que tendrá la publicación, no recuerdo ahora, pero son unas 60 páginas quizás, donde hay una presentación con un marco teórico general al principio. Hay una bibliografía que pienso que puede ser interesante para seguir profundizando en el tema, así que puede ser el segundo escalón para aquellas personas que no conocen el tema. Así fue como comencé a trabajar con los niños superdotados y las niñas superdotadas. Dije niños superdotados primero, porque acá también hay un sesgo de género. Comentábamos con Noemí y con Silvia que a mi consulta, de 20 situaciones, 19 son varones. Y eso no puede ser, eso está mal. Hay un sesgo de género, hay algo que está pasando en la detección que hacen los adultos que está fallando. Y nuestra obligación, como profesionales de la salud y de la educación, es difundir realmente las condiciones y las características de los superdotados para que todas las personas, familiares, docentes, profesionales de la salud, médicos, pediatras, estemos todos alerta a la situación. Nuestro país, Uruguay, es un país muy chico poblacionalmente. Geográficamente también es uno de los más chicos de Sudamérica, sí, claro. Pero ¿por qué somos famosos en el mundo, Uruguay? Por los futbolistas. Exportamos muchos futbolistas de altísima calidad, en un paisito muy pequeño que tiene la misma población que la provincia de Córdoba, Argentina, 3 millones. Somos muy parecidos cuantitativamente, hasta el área geográfica. O sea, tenemos el tamaño de una provincia argentina. ¿Somos un país independiente? Claro que sí, hace mucho tiempo que lo somos. Pero tenemos poblacionalmente y geográficamente un área y una cantidad como Córdoba, Argentina. ¿Qué pasa que salen tantos futbolistas excelentes, futbolistas de élite, equipos que han ganado campeonatos del mundo contra poderosos? ¿Por qué? Y porque acá en Uruguay el niño nace con una pelota abajo el brazo. Y ahora las niñas también. Hay un enorme desarrollo en nuestro país del fútbol femenino. Y se apuesta mucho al fútbol. Y todo el día hay alguien que está mirando cómo esos niños juegan al fútbol ahí en la vereda, en la calle, en los lugares que se puede jugar en la calle. Y si no, se hace en todos los colegios, en todas las escuelas hay fútbol. Y si no es el padre o el tío, será el almacenero de la esquina que cuando era joven jugaba al fútbol y va a ver a ese niño y le va a ver condiciones. Y va a hablar con el padre y le va a decir que vaya a la escuelita de fútbol porque ese niño tiene condiciones. Hay un clima futbolístico en Uruguay que detecta futbolistas desde que tienen 3 años o 4. ¿Sí? Bien. Bueno, mi sueño es que Uruguay en pocas décadas tenga un clima de superdotación intelectual. Que los familiares, los profesionales, los docentes, el almacenero de la esquina, pueda darse cuenta que cuando ese niño va a hacer la compra y se dirige de una manera determinada al almacenero y saca la cuenta más rápido a ver cuánto le tiene que dar devuelto, el almacenero diga, ojo, este chico es muy capaz, es un niño que tiene, no sé, 5 años y razona matemáticamente como un muchacho de 9 años. Ese es mi sueño, que en mi país, bueno, y en otros, suceda algo así, que así como tenemos un clima futbolístico, tengamos un clima de superdotación intelectual. Pero para eso, primero, ¿saben qué tenemos que hacer? Mostrarles a las autoridades, a los que diseñan las políticas educativas, sobre todo las educativas públicas, que estén alertas a esta situación y que se enteren de que esto existe, que no es una suposición, que no es un relato, que no es que nosotros decimos que debemos ser iguales que en Argentina, o que en Bolivia, o que en Alemania. Bueno, nosotros con nuestra investigación lo probamos.
dato mata relato. Nosotros pusimos datos arriba de la mesa, no el cuento. Así que ahora estamos poniendo, digamos, la pelota en la cancha de los que deciden en nuestro país, y soy muy optimista con lo que suceda en los próximos años con este tema. Las autoridades actuales y también las del gobierno anterior, que son de distinto color político, ambas administraciones han tenido una suerte de continuidad con respecto con este tema. No ha quedado para atrás porque haya habido un cambio de gobierno. Y eso nos pone con mucha esperanza. Así Pero que ahora, bueno, doctor, una sí, consulta también nos está pidiendo, perdón que le interrumpa, nos dice la gente cómo se reconoce justamente, cómo se detecta y a qué edad. Perdón que le interrumpa porque no, es por el interés favor, de todos sí, sí, los oyentes, sí, especialmente obviamente papá y mamá que quiere saber porque son los sí, primeros que están con el niño obviamente, eso es o la así. niña. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que observar en los niños es el interés por el ambiente. Antes de comenzar esta charla, Noemí, tú me preguntabas a partir de qué edad esto se detecta. Y yo te decía casi que desde recién nacido. Y uno dice, ¿cómo de un recién nacido me voy a dar cuenta de esto? Bueno, yo no voy a decir que yo a un recién nacido le puedo hacer un diagnóstico que tiene una superdotación intelectual, pero hay recién nacidos que ya al día o a las 48 horas están hiper atentos al ambiente y fijan la mirada a quien los mira y siguen con la mirada a los objetos que se van moviendo o a las personas que se van moviendo en el ambiente. No todos los recién nacidos lo hacen, la mayoría no, la inmensa mayoría no. Esta es una característica que le llama mucho la atención a los padres, cómo fijan la mirada y la atención que ponen en el ambiente y en la cara de otros. La detección implica la sospecha, la presunción de que esta niña o niño tiene una superdotación intelectual. Después tiene que venir la identificación, o sea, lo que sería, digamos, la confirmación de lo que yo pienso, sospecho realmente es. Y esa identificación tiene que estar a cargo de profesionales que estemos trabajando en este tema. ¿Ok? La precocidad es una característica típica. Los niños con altas capacidades intelectuales, todos han sido precoces en algunos aspectos. Lo observamos sobre todo en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje. Un niño común y corriente adquiere sus primeras palabras sueltas alrededor de los 12 meses, 13 meses, palabras sueltas discernibles. Eso es el niño normal. Y empieza a armar frases sobre los 2 años, frases de 2 palabras. Bueno, los niños superdotados empiezan con sus primeras palabras a los 9 meses, quizás a los 10. Pasado el año, apenas pasado el año, se empiezan a armar frases. El lenguaje es muy precoz. Es una de las características fundamentales. En general, la precocidad. En general, la curiosidad por el ambiente y por entender las causas de las cosas. ¿Por qué las cosas son de esta manera y no de otra? Por ejemplo, un niño pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Un niño de 4 años. El niño le enseñan o ve que el cielo es azul y lo pinta de celeste o de azul y listo. Pero no se le ocurre preguntar la razón. Hacen aprendizajes muy complejos y espontáneos. Aprenden cosas que son propias de escolares siendo preescolares. Aprenden sobre todo un rasgo que es muy característico, tienen una adquisición, un aprendizaje de la lectura temprana y espontánea. Cuando digo temprana, digo niñas de 3 años o menos de 4 años, aprendiendo de forma espontánea a leer, sin que nadie les haya insistido en la técnica de la lectura, ni hayan pasado por la escolarización. Uno de los indicadores que pienso que es más evidente en cuanto a la detección, digamos, de la superdotación intelectual es cuando un niño de unos 4 años ya puede leer un librito. Puede leerlo y puede entender, porque hay una condición que se llama hiperlexia, que a veces se confunde con esto, y la hiperlexia se presenta en algunos cuadros psicopatológicos que no tienen que ver con la superdotación intelectual, pero en la hiperlexia
el niño lee mucho, tiene toda la técnica de la lectura, pero no tiene una adecuada comprensión. Es mínima, muy mínima la comprensión de lo que ha leído. Lee como un autómata, lee muy fluido, pero no comprende bien. No estoy hablando de la hiperlexia, estoy hablando de una precocidad en la lectura, que es una cosa diferente. ¿Ok? También tiene que ver aparecen otras características, como es el reconocimiento de letras del abecedario de forma muy temprana. Alrededor de, no digo todo el abecedario, pero unas 18 letras del abecedario a los 2 años y medio aproximadamente es otro de los indicadores. El conocimiento de colores, el reconocimiento correcto de los colores, la identificación correcta de los colores. Cuando el niño tiene 1 año y medio y reconoce por lo menos 6 colores y lo distingue claramente uno de otro. Pero también lo más importante es lo que yo les decía, las adquisiciones precoces, tanto del lenguaje como de las destrezas motoras y de las destrezas sociales. Son niños que tienen una sensibilidad a lo emocional y a lo social muy grande. Son chicos que pasan por delante de una persona que vive en la calle. Este chico, esta chica tiene 4 años, 5 años, y le pregunta a la madre por qué esa persona está en esas condiciones. ¿Qué pasó con su familia? ¿Dónde están sus padres o sus hermanos? ¿Cuántos niños de 4 o 5 años hacen esas preguntas? Muy pocos. Y esto lo digo para que nos saquemos el mito de que el superdotado es una especie de cerebrito frío con lentes gruesos que se pasa leyendo todo el día y no le importa nada a nadie. Todo lo contrario. Son niños sumamente empáticos, sumamente sensibles, que a veces me ven a mí y que estoy cansado y me dicen, Horacio, ¿vos estás cansado? ¿Qué te pasó hoy? ¿O estás preocupado? Y capaz que sí, capaz que lo estoy atendiendo, pero me acudió una idea de algo y mientras él está trabajando yo me doy la libertad de pensar en otra cosa, pero el niño me mira y me dice, ¿vos estás preocupado por algo? Y sí, porque tienen esa sensibilidad, quieren entender las cosas, están muy alertas y son muy curiosos. Esos son elementos que padres, madres y docentes y pediatras tienen que estar hiperalertas cuando están trabajando, evaluando, examinando o jugando con ese niño. El léxico que tienen, el léxico rico y apropiado. No es usar palabras difíciles porque se aprendió 1 o 2 palabras difíciles y las quiere meter en cualquier lado y las usa. No, no. Se trata de un uso apropiado. Pero esos otros indicadores que les comenté me parece que son muy relevantes. Les cuento una pequeña anécdota. Un niño de 4 años, me está acordando ahora de un chiquito de 4 años que hoy, bueno, ya es un escolar grandecito, con excelentes capacidades para la matemática, para la aritmética, la matemática. Sus padres, bueno, tienen profesiones vinculadas a los números, digamos, y un día el chiquito iba bajando con su madre por el ascensor y mirando el tablero del ascensor dice, ¿por qué acá debajo del 0 hay un número que dice -1 y otro que dice -2? La madre le dice, porque esos son los 2 subsuelos que tiene el edificio, los que están debajo de la planta baja. Y el niño le dice, bueno, entonces antes del 0 hay cosas, hay números. Y la madre dice, sí, y nada más. Y ahí quedó la conversación, ¿ok? Bien, se suben al auto. El chico iba atrás en su sillita, 4 años, la madre manejando adelante, y el niño al rato empieza a contar de forma regresiva desde el 20, empieza 20, 19, 18, 17, y la madre mirando por el espejo retrovisor, a ver qué hacía este chico cuando llegara al 0. Y llegó al 0. Dice 3, 2, 1, 0, silencio, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Eso es un aprendizaje espontáneo del inicio del conocimiento de los números negativos que a mí me lo enseñaron cuando tenía 12 años en primero de liceo. Yo terminé la escuela con el conocimiento de que antes del 0 no había nada. Era el vacío matemático, no existía nada antes del 0. Yo, por lo menos en mis tiempos, era así. Me empezaban a enseñar números negativos en primero de liceo. Este chico lo aprendió solo, él,
con 4 años bajando en un ascensor. Ese es un ejemplo de cientos que les puedo dar de aprendizajes espontáneos y que a partir de ese aprendizaje siguen profundizando en el aprendizaje, no se quedan en eso. Porque después de eso, a la madre, al padre, van y le piden, che, en lugar de hacer sumas y restas con los números esos que me enseñan en la escuela, ¿yo puedo hacerlo con esto que tienen el signo de menos adelante? Y empiezan a querer hacer operaciones con números negativos. 4 años. Bueno, no todos van a hacer esto, ¿no? No esperemos que los superdotados todos terminen siendo un Mozart o un Einstein. Ojo, no esperemos eso, porque si esperamos eso, nos vamos a quedar sentados esperando años, porque Mozart, Darwin, Freud, Einstein aparecen, ustedes saben, una vez cada cuántos millones de personas y cada cuántos cientos de años. Entonces, no esperemos tanta genialidad, mucho menos a la infancia, porque la genialidad aparece en la adultez, no en la infancia. Mozart no fue un genio cuando era niño, era un prodigio, que es otra cosa. Era prodigioso porque interpretaba los instrumentos musicales y hacía composiciones como un adulto. Pero las composiciones de Mozart, cuando era un escolar de 8 años, no fueron lo que los hicieron famosos. Los grandes pensamientos de Einstein no los realizó a los 12 años, ni a los 15. Fue bastante después. Lo mismo Darwin, lo mismo Freud, lo mismo todos los genios de la historia. Picasso dibujaba muy bien, claro que sí, pero los cuadros que le hicieron famoso no fueron los dibujitos que hacíamos cuando tenía 5 o 6 años. Para ser genio hay que ser adulto. Y hay que trabajar mucho, eso es lo otro. No solamente la capacidad, sino el trabajo. Picasso mismo dijo, la inspiración llega, sí, pero más vale que te encuentres trabajando. Pues si a mí me viene la inspiración y estoy ahí, abajo del pino, haciendo nada, salvo que sea Newton, como cuenta la anécdota, que estoy abajo del pino o del manzano, bueno, en realidad estaba, y le dicen que le cayó una manzana en la cabeza. Y ahí no es que se le ocurrió la teoría de la ley de la gravedad. Él ya estaba pensando en eso. Y si es cierto lo de la manzana fue la última gota que derramó el vaso de sus ideas y sus pensamientos. Pasteur decía, la casualidad favorece solo a las mentes preparadas. A mí me pueden caer 50 cajones de manzana en la cabeza y jamás se me va a ocurrir nada sobre la ley de gravedad. A mí, porque no estoy pensando en eso. ¿Cuántas manzanas han caído en la historia y solo a él parece que se le ocurrió esto? Bueno, porque él estaba preparado, como estaba preparado Fleming, trabajando con los hongos, y trabajando con algo, a ver qué pasaba ahí, y se encuentra con la penicilina de casualidad. Sí, pero no, fue una casualidad que él supo aprovechar muy bien, porque la comprendió, porque estaba trabajando con eso. Por eso. ¿Ok? Pero en este caso, perdón, ¿qué sería la educación que necesitan esos chicos? Esos chicos lo que ha dicho, 4 o 2 años, con altas capacidades, empático, ¿qué va a necesitar para orientar a los profesores y a los papás y las mamás? En primer lugar, una correcta evaluación hecha por profesionales que tengan experiencia en identificar correctamente a estos niños. Evaluaciones que tienen que ser de la esfera cognitiva, de la esfera intelectual, pero que también se evalúen aspectos pedagógicos, psicopedagógicos, aprovechamientos académicos, pero también es muy importante que se evalúe todo lo relativo a su mundo, digamos, socioafectivo. Okay. Evaluar su personalidad. Estos chicos tienen características de personalidad y de afectividad distinta. Porque, ¿saben por qué? Porque tienen un cerebro distinto. No se lo dije todavía, se lo digo ahora. El superdotado tiene un cerebro diferente. Aunque no nos guste a los que tenemos una inteligencia normal, ellos tienen un cerebro que les funciona muy eficientemente. Claro que las estructuras son prácticamente las mismas que los que tenemos una inteligencia normal, pero la eficiencia de cómo funciona ese cerebro es notable. Los atletas mismos no tienen los mismos cerebros que los que corremos de forma amateur ahí por la Rambla de Montevideo, como en mi caso, que me gusta correr. Un día como hoy, precioso, que tenemos acá. Hoy más temprano estuve corriendo acá por la Rambla, muy linda.
Y bueno, yo corro así nomás porque me gusta y está. Pero el atleta, el maratonista, el corredor de élite, el futbolista de élite, también, ya que estamos hablando de futbolistas hoy, tiene un cerebro distinto que el resto. No es solo práctica la cosa, tiene que tener una biología. ¿Eh? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Primero, hacer el correcto diagnóstico, global y personalizado. Y en función de los resultados, vamos a sugerir distintas estrategias. En principio, de carácter pedagógico, educativa y con algunas orientaciones para la familia, podrán ser distintas. La más conocida por todos es el adelantamiento, la aceleración, o sea, que el niño pueda pasar a un año superior al que le corresponde por su edad cronológica. Esto es una medida muy práctica, muy económica, muy fácil de hacer, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener el cuidado de que el niño esté en las correctas condiciones emocionales, afectivas y sociales para poder interactuar con niños mayores que él. Para que no pase una clase donde sea el cerebrito chico que pasó para una clase más grande. Hay que cuidarlo mucho del bullying a estos niños. Y ahí sí, las escuelas y colegios que dicen que educan en valores, que protegemos a los niños emocional y afectivamente, bueno, van a tener que hacerlo en serio, y van a tener que estar muy alertas de que también el recreo, el espacio de recreo, el patio del recreo, es un espacio educativo. Quizás el espacio educativo más importante para educar en valores. Porque no es solamente una clase de valores los viernes a las 3 de la tarde, adentro del aula todos sentaditos copiando el pizarrón, los valores o los derechos humanos, que está bárbaro eso. Pero los valores los aprendemos en el recreo. Esa es mi opinión. Las maestras tienen que trabajar mucho en el recreo en ese sentido. El recreo de los niños no es el recreo de las maestras. Yo sé que algunas me odian porque yo digo esto, pero es así. Tienen que seguir trabajando y mucho. Ustedes, cualquiera de los que está escuchando acá, o Noemí, o Silvia, yo mismo, de los 5 o 10 recuerdos que tenemos de nuestra escuela, ¿dónde pasaron? Y bueno, el 80% en el recreo. Por la carga afectiva que tiene, por las cosas que nos pasaron, lindas y feas, por las injusticias que vivimos, por las alegrías que tuvimos. El recreo es una instancia fundamental para trabajar con los niños en general y en especial con los superdotados, que a veces pueden tener dificultades en sus habilidades sociales, porque no son superdotados para todo. Cuidado, algunos sí, pero son la minoría. La mayoría tiene talentos especiales para determinadas condiciones, por ejemplo, académicas. Pero no esperemos que el niño sea un superdotado en todo. Y si tiene 4 años, 5, es un superdotado y es una rabieta, yo como adulto no le puedo decir, o no debo decirle al niño, pero ¿cómo, fulanito? Tú que sos tan inteligente, ¿cómo te va a venir una rabieta? Y sí, si tiene 4 o 5 años, ¿tiene derecho a tener una rabieta? Les digo más, ¿tiene derecho a tener una dislexia también? Claro. ¿Y saben qué? Más complicado todavía. Tiene hasta derecho a tener un trastorno por déficit atencional. Puede tener las dos condiciones, que se llama doble excepcionalidad. Dos condiciones. Esas cosas pasan también. La aceleración es un método que es el más conocido por todos. A mí el que más me gusta no es ese. Me gusta más lo que llamamos el enriquecimiento curricular, que son, en definitiva y en pocas palabras, adecuaciones curriculares complementarias a la currícula normal de su grupo de edad, de su grupo de pares, que el niño empieza a trabajar sobre esa currícula complementaria una vez que cumplió con lo que tiene que hacer con su grupo. Como estos chicos aprenden rápido, se les explica una vez y alcanza. No hay que explicarle 4 veces como al resto del grupo, algo complejo, porque lo agarran rápido. Entonces ya en la segunda explicación ya se empezaron a aburrir. Claro. Bueno, y si yo al niño le pongo habitualmente, no sé, 3 operaciones matemáticas para realizar, y habitualmente las resuelve, no sé, depende de la operación y de los años que tenga el niño, en 10 minutos, este chico lo va a realizar en 2 minutos. Los otros 8 minutos, ¿qué hacemos con él? No le pongan más cuentas, no le pongan más operaciones, póngale algo diferente. Él no necesita más operaciones, porque justamente ya demostró que las sabe hacer. Claro. Si hace 3 y las hace en 2 minutos, las sabe muy bien, no le pongan 40 para tenerlo entretenido. No se trata de tenerlo entretenido.
Se trata de que el espacio educativo para el niño sea un espacio de provecho. Y para eso la maestra, las psicopedagogas de las escuelas y los colegios, las psicólogas educativas, las directoras, van a tener que trabajar para el diseño de planes de enriquecimiento curricular con ciertos niños especiales que van a ver. Porque que los hay, porque una escuela, por más chiquita que sea, que tenga 100 alumnos, ya les digo, hay 3 superdotados. Claro. Entonces, ustedes cuando vayan a una escuela que tenga 200 alumnos, pregúntenle a la directora y a la secretaria, dígame maestra, dígame directora, ¿dónde están sus 6 superdotados o superdotadas? ¿Quiénes son? Ah, no, acá no hay ninguno. Ah, bueno. Entonces en la escuela de allá a la vuelta debe haber 12. Usted no tiene ninguno. Algo anda mal. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos ponemos los lentes adecuados, nunca los vamos a ver. Sí. Es más, a veces podemos verlos y nos sacamos los lentes porque no los queremos ver. Exactamente. ¿Y saben por qué no los queremos ver? Pues nos dan trabajo. Y a veces, como se pueden poner un poco fastidiosos, nos da un poco de tirria estos niños. Nos dan un poquito de fastidio. Es más, cuando hablamos de condiciones educativas especiales, hacemos énfasis, y está muy bien, en la educación especial para los niños y las niñas con discapacidades. Y está correcto. Pero también tenemos que atender a este otro polo, que necesita de una educación especial. Pero no solo de la intención de las maestras, de los recursos económicos del Estado. Un niño especial, ya sea discapacitado o superdotado, necesita por lo menos el doble de inversión del Estado que un niño normal. El doble de dinero. Entonces, sí, una pregunta, doctor. Y a nivel institucional, ¿hay una atención adecuada a estos temas? Tanto desde el gobierno como de las instituciones educativas. ¿Es un tema que se está tratando o que se está empezando por lo menos a tratar? ¿O por ahora no hay mucho tratamiento adecuado del tema? Mirá, Silvia, yo te digo que estoy trabajando en este tema desde el año 2009, no hace tanto. En aquel momento se hacía 0 con 00. No quiero sonar pedante ni mucho menos, pero a partir de un trabajo firme, que no lo hice yo solo, un trabajo de equipo, donde yo formé parte de ese equipo. Las personas solas, ya pasó la época de los superhéroes y de los Rambos. Las personas solas no hacemos nada si no armamos equipo. Y no lo digo porque quede lindo. Si ustedes miran las publicaciones en las revistas científicas, no hay un autor, siempre es un equipo. Si ustedes miran quiénes ganan los premios Nobel, por ejemplo, de la física o de la química, son equipos. Se lo dan a una persona o a dos, porque son los que lideran los equipos, pero lo gana un equipo. Y esto es lo mismo. Yo sin los equipos no hubiera hecho nada. Yo formo parte de un equipo, ¿ok? Pero a partir de los equipos que fui formando, que no fue un solo equipo, sino varios, yo empecé a notar un movimiento. Y ya hay algunos colegios privados que están tomando cartas en el asunto. Y me consta, porque participé y participo de forma directa de algunas reuniones, el Estado, el gobierno uruguayo, está tomando interés en este tema y va a seguir trabajando sobre esto. Hace pocos días tuvimos una reunión muy importante en el Ministerio de Educación y Cultura con respecto a este tema. Nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, es una persona que directamente manifestó estar muy interesada en este tema y con mucha intención en ayudar y colaborar desde su lugar. Y nos derivó a las personas correctas para seguir trabajando con este tema. Y él necesita también informes directos de sus colaboradores en los ministerios, en particular del Ministerio de Educación y Cultura. Nuestro presidente actual está muy interesado en este tema y a mí esas son las cosas que me dan mucho ánimo y esperanzas para esos cambios que va a demorar décadas. Claro. Seguramente yo empiece a ver algunos de esos cambios, no voy a llegar a verlos todos los que quisiera, por una cuestión biológica, pero estamos, pienso, en un buen camino iniciático.
Está un poco más rezagada la educación pública, sí, porque la educación pública se mueve con otros tiempos, con otras jerarquías, con otras subinstituciones y con otros momentos, sí, pero no por falta de voluntad. Claro. Yo conozco maestras que están súper comprometidas con el tema en la educación pública. Y a las maestras no solamente hay que decirles, mirá que tenés que trabajar con estos chicos, a las maestras hay que darles formación. Exacto. Si no se les da formación, ¿Hay yo no les puedo formación? pedir. Sí, pero No, no hay formación. Claro, no, hay que formarlos a Eso los podemos docentes. hacer, Silvia, pensar en la formación no, especial. Sí, no hay, sí. no hay. De online, pero es el... Los docentes de educación inicial, de educación primaria y de secundaria, y diría inclusive universitaria, tienen que tener una formación específica sobre esto. Y después, si les interesa, seguir profundizando. Sí. Quizás no sea necesario que todas las maestras del país manejen muy bien el tema, pero por lo menos una por institución educativa tienen que haber para hacer la detección y hacer la orientación y el asesoramiento a sus compañeras de cómo trabajar con esas niñas y esos niños. Por lo menos una tiene que haber por cada escuela, por cada colegio. Y otra cosa que me parece que es muy importante, la formación va a cultivar la corteza frontal y toda su memoria y toda la parte racional. Pero ¿saben qué tenemos que hacer también con las maestras y las profesoras y profesores? Sensibilizarlas, hablarles al cerebro emocional, porque si no hay un compromiso emocional con esto, no avanzamos nada. Si no nos damos cuenta que estos chicos son adorables, son queribles y que nos necesitan a nosotros, aunque a veces sepan más que nosotros de algunos temas, de geología, de geografía, de matemática, no me importa. Yo soy la adulta, el adulto, y yo tengo que ayudar a ese niño. Y empatizo con esta familia, empatizo con el niño, yo lo voy a ayudar a él porque quiero ayudarlo. Lo que pasa es que a veces los superdotados no generan pena, no generan empatía, no generan ganas de ayudar. Es más, a veces generan bronca. Es más, les digo algo antipático, a veces genera envidia. Entonces, ¿tenemos que cambiar la matriz educativa? Sí, pero antes tenemos que cambiar la matriz emocional, afectiva, y darnos cuenta que estos niños, aunque sepan más que nosotros, mucho más que nosotros en algunas cosas, nosotros somos los adultos y ellos necesitan de nosotros. Y ellos, por más inteligentes que sean, solo no van a poder. Sí, tal cual. Pregunta, soy mamá, tengo un niño que tengo sospechos de que tenga altas capacidades en las matemáticas, porque es muy brillante en matemáticas. Hago el psicodiagnóstico. Después, ¿cómo sigo? Porque va a una institución que no está preparada para atenderlo. ¿Qué hago como mamá? ¿Cómo sigue la historia? Porque esto está en pañal. Bien, como mamá, entonces la primera parte que dijiste es la correcta. Primero hay que hacerle una evaluación psicológica y psicopedagógica. Bien. Psicopedagógica es muy importante, porque los psicólogos no sabemos hacer evaluaciones psicopedagógicas. Son disciplinas distintas. Yo soy docente en psicopedagogía y no sé hacer las evaluaciones que hacen las psicopedagogas. Yo les enseño otras cosas a las psicopedagogas. Les enseño cómo hacer las entrevistas, la importancia de tener una coherencia en el proceso diagnóstico, cuestiones que tienen que ver con la ética, con el encuadre de trabajo, evaluación del nivel intelectual y otras cosas más. Pero hay otra cantidad de técnicas y de test que aplican las psicopedagogas vinculadas a los aprovechamientos académicos de las cuales yo no sé nada, por más psicólogo y neuropsicólogo que sea. Y no sé y ni me tengo que meter, para eso están las psicopedagogas. Entonces, primero, una evaluación individual del niño o de la niña por parte de un psicólogo, de preferencia que conozca el tema. En segundo lugar, evaluación psicopedagógica por psicopedagoga o psicopedagogo que conozca el tema. Y en tercer lugar, a partir del perfil que se obtiene de esas evaluaciones, se van a poder dar orientaciones a la institución educativa, con la cual tenemos que construir un puente de solidaridad. Porque si la institución educativa nos pone una barrera en lugar de un puente, la vamos a tener difíciles las familias y los técnicos. Claro.
pero que se puede hacer, se puede hacer, aunque la escuela o el colegio no estén preparados, pero dicen, no estoy preparado, pero prepárenme, ayúdenme, Claro, que yo quiero aprender, porque seguramente no está Juancito o María, seguramente hay un Pedro, un José o una Laura por allá, que no lo vimos, que también necesiten de nosotros. Pero necesitamos por eso de docentes sensibilizados, que conozcan el tema y que quieran realmente tomar esa formación, que es fundamental. Pero yo no me voy a formar en algo en lo cual no me interesa, no me conmueve y no me quiero comprometer. claro. Entonces, primero me parece que tenemos que difundir este tema, comprometer a los profesionales docentes y a partir de ahí generar gente interesada, que va a dar mucha, estoy seguro, para tener adecuada formación. Y Sí, donde, sí. bueno, por lo menos en nuestro país, tienen que estar dentro de las políticas públicas la formación a los docentes como una de las Sí, prioridades. sí. Conozco un caso puntual en el que una mamá que tiene un chico de altas capacidades ya está diagnosticado, iba a colegio privado y realmente le cerraron totalmente las puertas, como que no se abrieron a este tema y lo tuvo que cambiar, lo cambió a escuela pública y la mamá me contaba que el cambio fue realmente positivo en todo sentido, Sí, pero a pesar de eso, de que está como que tiene un mejor ambiente para su hijo, le ha costado mucho que los docentes acepten que lo tienen que evaluar diferente, realmente viene con un camino y es muy reciente, o sea, toda esta historia. Ahora me parece que tiene 13 años ya, pero ha sufrido un montón como sí, mamá, porque su hijo desde los 4 años ya demostraba que era diferente. sí, Entonces, sí. la solución de ella fue cambiarlo. Estuvo un tiempo y lo tuvo que cambiar directamente, porque a nivel de institución no respondieron. O sea que cualquier mamá que le pase, si en la institución educativa no se cierra ante este tema, que busque otra. Sí, y en el ejemplo que tú pones, Silvia, que es muy interesante, lo que tú decís, y te diría hasta bastante frecuente también, no es rara la situación que comentás, pone la situación de que la solución no es siempre colegio privado. Claro. La solución es dar con una maestra comprometida, y eso lo puedo Sí, encontrar en un colegio privado, en una escuela pública, en una escuela sí, periférica, de una zona de sí, privada, puedo encontrarlo en cualquier lado. Cuando yo estudiaba estos temas, empecé a estudiar estos temas de superdotación intelectual, me encontré con un elemento que me llamó mucho la atención porque nunca lo había leído en ningún tema de psicología ni de neuropsicología, que era el factor suerte. Cuando yo leía eso en los libros, yo decía, esto debe ser un error de traducción, debe ser un problema. Y no, el factor suerte es muy importante. ¿Qué querían decir estos autores? La maestra que te toca en suerte va a determinar mucho de tu vida. El profesor, la profesora que te toca en suerte va a determinar mucho tus procesos o tus frenadas y tus avances o retrocesos. Entonces, el factor suerte es muy importante. Recuerdo a una maestra de escuela pública de cuarto año escolar que ella identificó, mejor dicho, detectó a un chiquito de 4 años, de nivel 4, y fue a hablar con la compañera de ella. Le dijo, mirá que este niño es muy capaz, es diferente de los otros. ¿Puedo llevármelo cada tanto o un rato a mi clase de cuarto año? Y la otra compañera dijo, sí, sí, no hay problema. Acordaron con la directora hacerlo. Y así lo hizo en nivel 4, en nivel 5, primero de escuela, segundo de escuela, tercero de escuela. Siempre se lo llevaba un rato a su clase de cuarto año. Por supuesto que fue su maestra de cuarto año. Y ella, con lo que sabía, fue armando un plan de enriquecimiento curricular para ese niño ya desde los 4 años. Esto pasó en una escuela pública acá en Uruguay y en Montevideo. O sea, esto no es cuestión de escuela pública o privada, es cuestión de la sensibilidad que tenga la maestra y el interés que tenga por ayudar a estos niños. Sí. Por eso el factor suerte es muy importante, pero no queremos que sea el único factor. Entonces, que no sea solo el factor suerte el que determina que, o casualidad, di justo en el lugar. No, no. Por eso digo, crear un ambiente que tenga sensibilidad a la superdotación
y que todos tengamos una percepción más sensible a esta realidad que necesita de que los adultos estemos trabajando mucho con ellos. Bueno, ahora tenemos el factor tiempo porque ha volado totalmente. A mi gran Bueno, sorpresa hemos pasado la hora incluso. bueno, Pero había una pequeña petición sí, claro. para cerrar un mensaje, pero ¿sabe a quién? A los niños y a las niñas que están en la situación, a ellos mismos. ¿Qué les diría, doctor? A las niñas y a los niños que tienen esta condición y que muchos de ellos no lo saben, que sepan que ser diferente no es un defecto, que ser diferente puede ser una gran virtud y que ellos como niños y como niñas van a encontrar adultos que los van a apoyar, pero que desistan de la idea de que el 100% de los adultos los va a querer. Eso es feo de aceptar, niños y niñas, pero esa es la realidad que se van a tener que encontrar en el mundo real cuando vayan creciendo. Así que lo primero que les digo a estos niños y a estas niñas, confíen en ustedes mismos, sigan adelante, no desistan, no renuncien a sus intereses y a sus curiosidades, que eso es una cosa muy buena. Y estoy seguro que en la inmensa mayoría de los casos, si afuera no encuentran, afuera de la familia no encuentran el apoyo, con sus madres y con sus padres sí que los tienen que encontrar, sí que los van a encontrar. Hablen con sus padres lo que sienten, lo que piensan, que ellos son las personas que más los quieren en el mundo. No desistan, no se resistan más a esa condición que ustedes tienen. Son curiosos, no son malos. Son preguntones, no son molestos. Ustedes quieren saber la realidad de las cosas, las causas de las cosas, y eso es muy bueno, porque eso va a desarrollar toda la personalidad para que sean adultos de provecho para ustedes mismos y para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bien. Estábamos con el doctor Horacio Paiva de Uruguay, especialista en niños y niñas de alta capacidades o alta capacidades intelectuales. Y es un tema fascinante, podemos hacer otra sesión, obviamente. Silvia nos ayuda con el cierre. Estamos con Silvia Tonden de Uruguay, del Instituto de Pedagogía 3000. Gracias por su tiempo. Silvia, por favor. Agradecido yo. Gracias. Sí, realmente es un honor que esté hoy con nosotros en este congreso, en este cuarto congreso internacional, y vamos a dejar ya el puente para un próximo encuentro, porque tenemos mucho más que conversar, tanto de este tema como para el de déficit de atención, que es también un tema súper importante que muchos papás y muchas mamás están muy preocupados y ocupados con ese tema. Entonces, qué mejor escucharlo de un profesional dedicado de tantos años de experiencia y tanta pasión, como demuestra con el tema que hemos tratado hoy. Realmente muy honrados y muy agradecidos. Muchísimas gracias, doctor. Silvia, Noemí, el agradecido realmente soy yo. Ustedes tocaron un tema que justamente, como decís ahora, para mí es de mucha sensibilidad. Uno, si no empatiza realmente con los niños y el tipo de niños que trabaja, difícilmente los puede ayudar. Entonces, los niños más capaces han generado en mí ese movimiento afectivo, que es lo que ha llevado a que inclusive haya tenido que trabajar de forma totalmente honoraria mucho tiempo en la investigación que les comentaba hace un rato, y lo hice con mucho gusto y trabajando igual a las 12 de la noche o trabajando los domingos, lo que fuera necesario. Y eso lo mueve el gusto y la pasión por algo. Entonces, hablarles de este tema para mí es un placer enorme y para mí sería un enorme fruto que dejaría este rato que estuve hablando con ustedes si alguna de las personas que me escucharon quedan interesadas en este tema y quieren seguir profundizando. Yo quedo a disposición, Silvia y Noemí, para que la gente que me quiera hacer consultas a posteriori de esta charla, de esta entrevista que tuvimos, yo quedo disponible. Ustedes tienen mis datos, pueden facilitarle mi correo electrónico a quien esté interesado en esto. Si puedo dar una mano, lo voy a hacer.
Yo los correos los leo todos. A veces me puedo demorar un poco en responderlo o ser más rápido. Depende un poco la cantidad de cosas que tenga para hacer. Pero yo a la larga o a la corta todo lo respondo. Así que quedo disponible para eso. Yo les agradezco realmente que me hayan entrevistado porque me dieron la oportunidad de hablar de una realidad que suele estar oculta. Y es una realidad innegable y que necesita entonces de que nosotros tengamos la responsabilidad, los profesionales tengamos la responsabilidad de formarnos en este tema para dar la asistencia y la atención que estas niñas y niños requieren de nosotros. Exacto. ¿Ok? Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Sí, bueno, que tengan un excelente congreso, que continúen muy bien, y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Que ya se nos viene encima, ¿eh? Gracias. Después les voy a mandar el documento de la investigación. Por favor.